Buenos días para todos. Eh, Gracias por acompañarnos en la sesión de nuestro viernes académico. El día de hoy nos complace tener a la doctora Natalia Suárez, quien es egresada de especialidad de oftalmología de la Universidad del Valle y posteriormente cursó su especialidad de uveitis en México. Es un tema muy interesante del día a día, así que le damos la bienvenida y el agradecimiento, Natalia. Buenos días, muchas gracias por la invitación para hablar en este viernes académico. Entonces, pues hoy vamos a tocar un tema es un poquito extenso, vamos a intentar abarcar bastante, pero pues que sea como para que se den los mensajes claves al momento de que se nos presente un paciente con este tipo de inflamación. Entonces, pues las uveitis intermedias es el tipo de inflamación que se refiere a cuando involucra el vítreo, el cuerpo ciliar y la retina periférica. El signo clínico más característico es la vitreitis, pero es importante saber que no toda vitreitis va a significar una uveitis intermedia. Podemos tener algunas que pueden ser por enmascaramiento. Segundo, podemos tener vitreitis en las uveitis anteriores, en las uveitis posteriores y en las panuveitis. Entonces, o sea, es cuando el sitio primario de la inflamación es en el vítreo y no tenemos compromiso en segmento anterior o segmento posterior. Dependiendo del centro de práctica, las uveitis intermedia pueden estar entre el 4 al 22% de las causas de uveitis y usualmente el compromiso es bilateral en el 70 al 80% de los casos. La agudeza visual con la que se presentan los pacientes es relativamente buena. Sin embargo, si hay compromiso como del nervio óptico, como papilitis o hay edema macular, pues ya la agudeza visual va a estar marcadamente disminuida. Y pues los síntomas que van a presentar estos pacientes van a ser síntomas más asociados a mioesopsias, más que un ojo rojo, más que dolor ocular, es un ojo inflamado, pero en segmento anterior se ve blanco. Ya. Entonces, pues es muy importante como la descripción clínica que hagamos al momento de evaluar el paciente. Hay muchas escalas sobre la medición del grado de vitritis que tenga un paciente. Yo utilizo esta que es la de Nusenblatt, que me parece como de las más sencillas de aprender y utilizar al momento del examen físico. Entonces, tenemos un grado 0. Cuando pues vemos todos los detalles claros, que no vemos celularidad in vitro anterior, o sea, se ve el fondo nítido. Tenemos una vitritis de trazas o media cruz cuando ya se ve algo de emborronamiento y pues cuesta un poquito más definir los bordes del nervio óptico y los vasos. De una cruz cuando ya hay más heisenes o emborronamiento que cuesta un poquito más de definir estas estructuras, pero aún se puede. Dos cruces cuando ya es mucho más limitado y ya los márgenes no los podemos delimitar tan claramente. Tres cruces cuando solamente se puede ver el esbozo de la papila, ya los detalles de los vasos sanguíneos están mucho más oscuros. Y cuatro cruces, pues cuando ya la vitritis es muy intensa, que casi ni siquiera se puede ver el esbozo de la papila. También es importante, pues, en entidades como la toxoplasmosis ocular, a veces uno la puede confundir con una uveitis intermedia porque la vitritis es tan intensa, pero usualmente la vitritis va a ser más marcada en el foco donde está la lesión retinocoroidea. Y por eso a veces es importante utilizar no solamente el lente 90, sino el lente 20, porque el lente 20 a veces le quita a uno como esa turbidez o esa borrosidad que puede ser secundaria a los medios, como la catarata o la misma vitritis. ¿Cómo estamos en Colombia? Pues este fue un estudio del grupo de la doctora de la Torre que pues habla de la etiología, complicaciones y tratamiento de las uveitis en Colombia. Es el primer estudio en describir las características de las uveitis intermedia en Sudamérica y fue un estudio retrospectivo en un centro de referencia en Bogotá que se hizo desde 2013 a 2020. Entonces, ellos acá encontraron que la prevalencia de uveitis intermedia en este centro está de 4,1%, que pues está de acuerdo con las series que describen esto. Después de todos los criterios de inclusión y exclusión, encontraron que tenían 18 pacientes con uveitis intermedia, con una edad promedio de 19 más menos 17 años y no hubo una preponderancia del sexo. Dos tercios de los pacientes tenían un compromiso bilateral, que va de acuerdo con la literatura, y lo que les decía, la agudeza visual en estos pacientes, por lo menos inicialmente, no está tan comprometida.
La etiología se llegó pues al diagnóstico etiológico en 15 de los 18 pacientes. En 3 pacientes ellos lo agruparon como indeterminado porque estos pacientes aún seguían en estudios y pues la etiología más común fue la idiopática, seguida de tuberculosis ocular, esclerosis múltiple y la asociada artritis idiopática juvenil. Ellos tuvieron un seguimiento de más o menos 24 más menos 33 meses, entonces fue un seguimiento pues adecuado. También pues acá mostraron los fármacos que fueron utilizados en estos pacientes, con los que ellos llegaron a la primera consulta y con los que ellos ya los venían tratando durante su seguimiento. Vemos que dentro de los antimetabolitos el metrotexate fue utilizado en 10 pacientes, los corticosteroides orales en 8 pacientes, el 44%. eh, Ellos reportaron solo 2 pacientes con TB, pero pues trataron a 3 pacientes con la terapia RIPE o el tetraconjugado para la tuberculosis. Los agentes biológicos, pues el más utilizado fue la adalimumab, utilizado en 3 pacientes, y los AINES tópicos fueron utilizados en 14 pacientes, o sea, casi la gran mayoría de los pacientes. Dentro de las complicaciones, 10 de los 18 pacientes desarrollaron al menos una complicación, 33% de macular, 27% de mal nervio óptico, catarata y membrana epirretiniana fueron las otras que lo seguían. Ellos encontraron que a pesar de que 15 pacientes tenían hallazgos anormales de laboratorio, pues muchos de esos no eran específicos para decir que la uveitis intermedia era secundario a esa condición sistémica o infecciosa. Y también pues que consideraron que el algoritmo de tratamiento es primero descartar si la uveitis intermedia es secundaria a infección, segundo buscar un origen sistémico y también interrogar sobre el fenómeno de poliautoinmunidad. O sea, es a veces importante preguntarle a los pacientes en su familia, ¿hay alguien con artritis reumatoidea, lupus eritematoso? O sea, porque todos estos pacientes puede que en este momento no estén manifestando síntomas de autoinmunidad, pero sí pueden tener ese antecedente familiar que es un factor de riesgo. Entonces, pues en este caso, pues ya el manejo va a ser más multidisciplinario con infectólogos si es infecciosa o con reumatólogos si pensamos que es autoinmune o no infecciosa. Entonces, el primer paso es excluir que la causa de uveitis intermedia vaya a ser secundaria a una infección o a un síndrome de enmascaramiento. Dentro de las causas infecciosas que pueden dar uveitis intermedia, el síndrome uveítico de Fuchs, aunque esto es más porque pueden presentar algo de vitreitis, pero es más usualmente una uveitis anterior. La toxocariasis, la tuberculosis, la infección por HTLV1, que pues es importante en nuestro medio porque somos endémicos para el HTLV1, sobre todo porque estamos cerca de la costa pacífica, la enfermedad por arañazo de gato, la leptospirosis, el chikungunya, la toxoplasmosis en casos muy raros porque pues es más una ovitis posterior o panuveitis y la enfermedad de Lyme si el paciente pues ha tenido un viaje reciente a Estados Unidos, sobre todo a la región montañosa. Dentro de las causas no infecciosas, de las más importantes, la sarcoidosis, el síndrome de Blau en los niños, la artritis idiopática juvenil, que siempre pensamos que es una ovitis anterior, pero también se puede manifestar como ovitis intermedia, la esclerosis múltiple, la pars planitis, que es un tipo de uveitis intermedia idiopática en la que hay presencia de copos o bancos de nieve las asociadas a HLA-27 y aquí más que la espondilitis anquilosante, está las asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad de Behçet, aunque es raro que se dé como uveitis intermedia, pero puede pasar, ya que es más una uveitis posterior o panuveitis, la nefritis tubulointersticial asociada a uveitis y esta que ha emergido recientemente, pues hay ciertos medicamentos utilizados para el tratamiento del melanoma que son los inhibidores de checkpoint, que pues pueden producir cuadros inflamatorios, aunque más que todo síndromes similares al Boco-Yanagi-Arada. Y dentro de las causas de enmascaramiento neoplásicas, pues primero la endoftalmitis, exógena o endógena según el caso, la amiloidosis, el linfoma vitreoretiniano es un gran confusor porque el linfoma se va a manifestar más que todo con vitreitis y a veces esta vitreitis no nos va a permitir evaluar si hay manchas de leopardo o si hay infiltrados subretinianos. Entonces, este puede ser un gran confusor, sobre todo en pacientes de edad adulta, el retinoblastoma y las metástasis. Entonces, el seguimiento de un paciente con uveitis intermedia debe ser prolongado, ya que el tiempo promedio desde que se hace el diagnóstico, si la uveitis fue indiferenciada inicialmente, es más o menos de 31,3 meses. Y el diagnóstico asociado no se encuentra en todos los casos, se encuentra más o menos entre el 15 al 30% de los casos. Estas son pues unas imágenes clínicas para pues ejemplificar pues qué signos podemos encontrar en los pacientes con uveitis intermedia. Vemos que en estas fotos de panomapa de reconstrucción
que hay un poco de haziness o borrosidad y acá vemos un copito de nieve. Los copos de nieve son agregados de células principalmente de linfocitos T que se forman y usualmente se hacen en la retina periférica inferior. Los bancos de nieve son un poco más grandes y ya tienen componentes gliales. Esta es la angiografía de esta misma paciente. Es una paciente con una uveitis intermedia por artritis idiopática juvenil y este es su ojo derecho. Acá vemos que pues tiene aumento en la permeabilidad vascular compatible con vasculitis y ya en las fases más tardías, ya esto es casi a los 5 minutos, vemos que hay perfluorescencia de la papila y hay un pequeño edema que se está queriendo configurar, un edema macular. Este es su ojo izquierdo. Vemos que el compromiso aquí es bilateral, pero es asimétrico. Vemos que desde fases muy tempranas ya hay una fuga importante del nervio óptico y a nivel de las arcadas y tiene una vasculitis que quiere configurar como un patrón en el lecho. Este es otro caso clínico de una paciente joven, creo que 20 algo, que presentó una enfermedad pélvica inflamatoria. De hecho, ella la operaron pensando que era una apendicitis. Cuando le hicieron la Pendilab, encontraron membranas pirinopurulentas en los fondos de saco y pues le dieron tratamiento para su EPI. A los meses ella empezó con cambios en la visión y pues presentó, después de descartar causas infecciosas, ya se encontró que tenía un HLA-27 positivo y es lo que antes se conocía como el reiter, pero que ahora ya se denomina más una artritis reactiva. Y acá la presentación fue más de uveitis intermedia. Entonces vemos que este su ojo derecho tiene un marcado Hazenes, más o menos de 1 a 2 cruces. No podemos definir muy bien los márgenes del disco óptico. Y su ojo izquierdo también tenía inflamación, pero era una celularidad en vitro anterior. Entonces por eso en esta imagen se ve más nítido. Esta ya es su angiografía. Vemos que desde fases tempranas hay una fuga importante a nivel de los vasos sanguíneos y de la papila. Y vemos que acá ya hay una vasculitis y unos pequeños puntos hiperfluorescentes. Y pues ya en las fases más tardías, 4 minutos y 56 segundos, hay una fuga muy importante de la papila, hay edema macular y hay una vasculitis muy marcada. Este es en su ojo derecho y ya vemos que su ojo izquierdo, que pues gracias a Dios no tenía un compromiso pues tan marcado. Este es el corte de OCT de esta misma paciente. Vemos que tiene un edema macular cistoide con aumento del mapa de espesores, mientras que en su ojo izquierdo no tenía edema macular. Como le encontramos fuga de la papila, pues tiene papilitis la paciente y acá pues está el OCT. Vemos que la papilitis es mucho más marcada en el ojo derecho, que es el ojo que está más inflamado, y el ojo izquierdo tiene papilitis, pero pues no, o sea, si no miramos bien con el mapa de espesores del OCT nervio óptico, no nos hubiéramos dado cuenta. Este es otro caso y acá es importante resaltar que en estos pacientes el uso de la angiografía a campo amplio, porque nos va a permitir evaluar más la retina periférica y es ahí donde va a estar el sitio de inflamación. Este es un paciente con una pars planitis, es un niño, que creo que este paciente fue de mi fellow, y acá vemos que la presencia de los copos de nieve. Este es su ojo derecho y este es su ojo izquierdo. Y esta es la angiografía y vemos lo importante del campo amplio porque nos permite evaluar las zonas de vasculitis en periferia. Y en estos casos a veces se puede requerir de láser, una panfoto, porque pueden hacer esta vasculitis, hacer oclusión y pues hacer isquemia. Y este es la otra toma un poquito más amplia que vemos la vasculitis marcada en periferia inferior. Y este es el ojo izquierdo. Entonces, el tratamiento, ¿cómo se tratan los pacientes con uveitis intermedia? Entonces, de acuerdo a lo que estemos sospechando, pues la causa. Si tienen uveitis anterior, pues podemos tratarlos con esteroides tópicos, pero esto no va a llegar hasta el vítreo. Usualmente se requerirían dosis muy altas y más en pacientes afáquicos. Los AINES tópicos son una buena opción y nos permiten ahorrar esteroides tópicos, sobre todo porque el curso largo de esteroides tópicos sabemos que nos puede predisponer a glaucoma o el desarrollo de catarata, pero pues digamos que su efecto no va a ser sostenido en el tiempo. Lo que sí se está recomendado para los pacientes con uveitis intermedia y que son la primera línea en el tratamiento, sobre todo si es de causa no infecciosa, son los esteroides perioculares, que pueden ser los subtenonianos, los transeptales, y pues acá vemos que hay varias presentaciones de esteroides y pues cada uno tiene una potencia inflamatoria diferente y una duración de acuerdo pues al sitio de inyección.
Desafortunadamente, pues acá no tenemos el Kenalog, que sí es un poquito, tiene una mayor concentración de transinolona. Acá tenemos Eskenacor, pero pues nos da una potencia antiinflamatoria bajita, pero una duración de más de 3 meses y se inyecta a nivel periocular. La otra son los combinados de betametasona, que puede ser con acetato, fosfato o dipropionato, que tiene una duración más o menos de 10 a 15 días y pues sobre todo si es un paciente que llega muy inflamado, se puede utilizar para manejo de la vitritis, para el edema macular, inclusive la papilitis. Ya pues el implante Osurdex o dexametasona es un medicamento cuya primera indicación fue para el tratamiento del edema macular secundario a oclusión de vena central o derrama de la retina. Sin embargo, pues luego ya hubo estudios como el Hurón que evaluaron pues la eficacia y la seguridad de utilizar los implantes de dexametasona en los pacientes con uveitis intermedia o posterior de causa no infecciosa. Em, Sin embargo, pues más o menos un tercio de los pacientes pueden no mejorar en términos de agudeza visual, a pesar de que se disminuya el edema macular y pues ya ahí tenemos que evaluar si hubo alteración de las capas externas de la retina y sobre todo si fue un edema macular muy crónico. En este estudio, pues ellos evaluaron pues la seguridad con la aplicación de 2 dosis de dexametasona, porque más o menos sabemos que el tiempo de duración es de 4 a 6 meses. Es una buena opción, sin embargo, hay que tener presente que pues no está libre de efectos secundarios, sobre todo el incremento en la presión intraocular, que se da más o menos en el 30% de los pacientes durante el primer mes, pero por lo general estos pacientes resuelven con la aplicación de esteroides tópicos y pues muy rara vez van a terminar en cirugía filtrante y por lo del tiempo limitado del efecto de los Urdex. La progresión en catarata, sobre todo en pacientes fáquicos y con las inyecciones repetidas, pues mayor va a ser el riesgo. Y pues en los pacientes afáquicos o pseudofáquicos hay posibilidad de que migre a cámara anterior y pues ya casi tocaría retirar el implante. Efectos raros pues se han descrito, pero muy pocos, de que reactivación de toxoplasmosis ocular o necrosis retiniana aguda, pero casi no son reportados en la literatura. Este otro implante no lo tenemos aquí en Colombia, pero pues también es utilizado. Es el implante fluocinolona o Reticer y ya es un implante no biodegradable a diferencia de los Urdex, que los Urdex sí es biodegradable y este se debe insertar y fijar por medio de una esclerotomía. Como es un implante no biodegradable, tiene una liberación más larga, más o menos de 3 años, y este sí fue el primer implante que se utilizó para uveitis intermedia y posterior no infecciosa. Em, Hicieron un estudio que fue el estudio MOS en el que compararon pues los pacientes con inmunosupresión y esteroides orales y solamente el implante de Reticer, pues cuando no se asocia a una enfermedad sistémica, porque si se asocia a una enfermedad sistémica hay que dar tratamiento con reumatología, sea inmunosupresor o biológico, y pues encontraron que pues los pacientes que recibían este implante de fluocinolona tenían más riesgo de desarrollo de catarata y glaucoma, y un glaucoma de difícil control, que sí terminaban en cirugía o en válvula. Y pues los pacientes que tenían en el brazo de inmunosupresión y corticosteroide sistémico, pues mayor riesgo de infecciones, pues por los mismos fármacos, pero no encontraron diferencias significativas con respecto a la ganancia visual o al control de la inflamación, o sea, eran muy similares. Entonces, pues en este caso uno pensaría que es mejor manejo sistémico, pues porque igual le colocamos el riesgo a los pacientes de glaucoma y catarata y por el efecto sostenido del fármaco es más difícil el control de esto. Los esteroides sistémicos pueden ser utilizados en los pacientes con uveitis intermedia bilateral o unilateral que no respondieron a los paraoculares. Hay que darle un chance a los paraoculares de que sea más o menos 3 o 4 antes de decir que no están funcionando. Y pues se recomienda iniciar en dosis altas por no más de un mes y con disminución gradual. Y pues lo ideal es que el paciente esté recibiendo menos de 7,5 miligramos de prednisolona al día. Ya esto me voy a enfocar de ahora en adelante más en los medicamentos para causas no infecciosas, porque si es causa infecciosa, si es una tuberculosis ocular, la debemos tratar con el tetraconjugado, si es una enfermedad de Lyme, pues con los antibióticos correspondientes.
Entonces, hay unos fármacos que son los fármacos ahorradores de esteroide, que gracias a los estudios SIDE se ha demostrado la eficacia de estos medicamentos en la resolución de la inflamación intraocular y el efecto ahorrador de los corticosteroides. No solo debemos tener presente los efectos oculares como catarata, glaucoma, sino pues que los corticosteroides a largo plazo pueden producir síndrome de Cushing, hipertensión arterial, si es un paciente diabético pueden exacerbar su diabetes. Entonces, si anticipamos que es una enfermedad que va a tener un curso crónico, como la mayoría de las uveitis intermedias, lo ideal es, si vamos a colocar esteroides orales, ir de una vez pidiendo los exámenes para poder iniciar los antimetabolitos. Son usados en la mayoría de pacientes con uveitis intermedia bilateral o unilateral que no responden a los esteroides, pero hay enfermedades sistémicas que te dicen que de una vez debes empezar con la terapia inmunosupresora, como la enfermedad de Behçet o la artritis idiopática juvenil, y porque no solamente estas entidades tienen manifestaciones oculares, sino pues tienen las manifestaciones articulares o en piel. Entonces, estos son los tres fármacos más utilizados. Digamos que el micofenolato está un poquito más restringido aquí en Colombia por términos de que no lo autorizan al paciente y es un poco más costoso. El que más se utiliza es el metrotexate porque es bueno, bonito y barato, y se lo autoriza más fácil a los pacientes. Pues estos fármacos van a inhibir la replicación del ADN, y pues van a reducir la inflamación en el vitro y la vasculitis que también vemos que se puede presentar en la uveitis intermedia. La zatioprina ha demostrado ser útil en el tratamiento de la coroiditis serpiginosa y multifocal y la panovitis no infecciosa, la artritis idiopática juvenil y el pemfigoide de membranas mucosas oculares. Y pues el micofenolato, como les digo, es un poquito más restringido, pero si vemos que el paciente no está respondiendo a alguno de estos fármacos o a la combinación de estos, esta podría pues, ser una opción. Estos fármacos, pues es importante saber que tienen efectos secundarios, principalmente la supresión de médula ósea o la hepatotoxicidad. Entonces, a estos pacientes se les debe pedir un perfil hepático, una creatinina, un hemograma más o menos cada 3 meses para estar vigilando estos efectos adversos, y se debe pedir estos exámenes de base antes de iniciar la terapia. La ciclofosfamida es un agente alquilante, es un citotóxico que se va a utilizar sobre todo en las escleritis necrotizantes, pero en casos de inflamación muy severa y que no responda a esteroides sistémicos, se puede utilizar en las uveitis intermedias. Aquí en Colombia la tenemos más en forma endovenosa, no oral como en otras partes, pero de hecho se prefiere esta vía endovenosa que se coloca como en ciclos, más que la oral, porque pues tiene riesgo de cistitis hemorrágica. Entonces con la vía endovenosa pues uno asegura una adecuada hidratación y menor riesgo de exposición en la vejiga. Los inhibidores de linfocitos T son un poquito menos utilizados, y pues ya esto pues se hace más en conjunto con reumatología, porque pues estos fármacos tienen riesgos de compromiso como efectos secundarios de compromiso renal e hipertensión arterial, pero pues se han descrito que pueden ser eficaces en el tratamiento de la enfermedad de Behçet, el Boco-Yanagi-Arada, la sarcoidosis, la oftalmía simpática y la retinocoriidopatía de Virchow. Pero usualmente requieren ser utilizados en conjunto con esteroides sistémicos, así sea a dosis bajas. A pesar de todos estos fármacos que ya les mencioné, pues puede haber una falla de estos medicamentos en el 30% de los pacientes. Entonces, por eso es que surgieron las terapias biológicas, y las terapias biológicas van a inhibir moléculas específicas del proceso inflamatorio y pueden ser una alternativa al tratamiento de estas uveitis refractarias. Hay dos grandes grupos de medicamentos en los biológicos, que son los anticuerpos monoclonales, que de acuerdo al sufijo pues se van a clasificar, y los de proteína de fusión. Entonces, si terminan el sufijo sumap, son anticuerpos humanizados como el adalimumab. Si terminan el sufijo cimap, como el infliximab, son anticuerpos humanizados, humanos y murinos. Y si terminan el sufijo sumap, es que son anticuerpos humanizados. Y los proteínas de fusión significa que unieron genes que codificaban para diferentes proteínas de manera separada y pues los agrupan. Estos medicamentos, yo sí considero importante el apoyo de reumatología internista, porque estos medicamentos pueden reactivar infecciones latentes como la tuberculosis, la histoplasmosis, las hepatitis. Entonces, sí requiere como alguien que pues esté vigilando que el paciente no esté desarrollando estas complicaciones. Y si el paciente, por ejemplo, ya tuvo una tuberculosis, se le detectó una tuberculosis latente y que la tuberculosis no está relacionada con su uveitis, debe requerir tratamiento para TB latente 6 meses, pues no antes, pero sí, o por lo menos antes del inicio de estos fármacos. Entonces, pues el que más tiene evidencia, pues en uveitis, dentro del grupo de los anti-TNF, es el adalimumab.
pues que es el más utilizado para uveitis posterior, intermedia y panoveitis de etiología no infecciosa, y pues tiene la facilidad de que se puede aplicar de manera subcutánea, en algunos casos cada 15 días, pero si pues la uveitis es muy severa, a veces los reumatólogos nos pueden ayudar con aplicación semanal. Sigue pues el infliximab, que es otro de los que tiene evidencia y sobre todo es como primera línea en la enfermedad de BSEP pues grave que amenaza la visión. El golimumab, certolizumab pues tienen ya algunos estudios que también refuerzan pues su evidencia a nivel del uso de inflamación ocular, pero pues todavía digamos el que es más fuerte es el adalimumab. Y el que sí estaría contraindicado en uveitis es el etanercept porque este medicamento, pues se han descrito casos de uveitis paradójica con el uso de etanercept, entonces este sí no sería recomendado en los pacientes con uveitis. Y aquí les puse una neurona porque es importante que si sospechamos que el paciente tiene una uveitis intermedia y tiene síntomas neurológicos y como que nos puede hacer pensar de una esclerosis múltiple, los anti-TNF están contraindicados porque pueden exacerbar el curso de la esclerosis. Entonces, o sea, no indicado en estos pacientes. No a todo paciente con uveitis intermedia pedirle una resonancia cerebral, pero sí interrogar sobre síntomas neurológicos o antecedente familiar de esclerosis múltiple antes de pensar en esta terapia. A pesar de que son fármacos muy buenos, también pueden fallar. Entonces, también se ha descrito unas tasas de fallo de más o menos en el 30% de los pacientes. Entonces, acá hay que entrar a indagar si le están administrando el medicamento, pues, o sea, no se está perdiendo dosis por problemas administrativos, no se ha tenido que suspender porque el paciente se infectó, porque cuando el paciente se infecta, usualmente se debe suspender, así sea que le dio dengue o COVID, o sea, si sean infecciones virales, estos medicamentos hay que pararlos. Entonces, pues primero como contemplar estas variables y pues si vemos que sí ha sido constante su aplicación y persiste la inflamación ocular, bueno, acá es donde podemos apoyarnos y pedirle al reumatólogo, por favor, incrementeme la dosis. Entonces ellos a veces la pueden incrementar de quincenal a semanal. O pues es escalonar la dosis si lo permite ya el medicamento y si vemos que no mejora con esto, podemos cambiar a un fármaco de la misma familia. Entonces de adalimumab pasémonos a infliximab. Y si esto no funciona, ya el tercer paso que podríamos utilizar es cambiar de infliximab a tocilizumab, por ejemplo, que ya es un inhibidor de la interleuquina 6. Entonces ya ahí sí sería cambiar de mecanismo de acción. Entonces, pues el otro grupo de fármacos, pues que también tienen una buena evidencia para el manejo de uveitis y sobre todo para las uveitis con edema macular, son los inhibidores del receptor de interleuquina 6, que es el tocilizumab, y pues que parece ser muy eficaz en la reducción de edema macular, sobre todo en estos pacientes que ya han sido refractarios al manejo con anti-TNF. Y estos son otros fármacos que tienen evidencia también a nivel de tratamiento para inflamación ocular, pero estos ya son más en series de casos. Dentro pues, de los importantes acá, el rituximab, que es un anti-CD20, que es utilizado sobre todo en los pacientes con vasculitis sistémicas y pues que a nivel de ojo nos pueden dar escleritis necrotizantes. Los anti-17 no son como tan efectivos en ojo, o sea, hay resultados como algunos dicen que sí, otros que no, pero pues pienso que este es más como para a nivel de piel, más que a nivel ocular. Y estos están como en estudio, los antiinterleuquina 1 y los inhibidores de JAK quinases. Y el abatacept, que no lo mostré ahí, que a veces, muchas veces los pacientes, sobre todo con artritis reumatoide, llegan con este medicamento crónico y hacen cuadros inflamatorios oculares, no tiene mucha evidencia en el manejo de uveitis. Bueno, otro de los fármacos utilizados para las uveitis intermedias y sobre todo las uveitis intermedias secundarias a enfermedad de BSET o esclerosis múltiple son los interferones. Los interferones son citoquinas que pues son liberadas frente a una respuesta a patógenos externos, principalmente como virus, bacterias y células tumorales. El interferón que pues más se utiliza en la enfermedad de BSET es el interferón alfa 2A, mientras que para la esclerosis múltiple y sobre todo para reducir las recurrencias de uveitis está el interferón beta 1A. Estos medicamentos, pues después de la infusión pueden producir efectos secundarios como fiebre, escalofríos, malestar, fatiga, entonces es importante pues el manejo con neurología o reumatología en estos casos. Entonces, pues en la esclerosis múltiple es una enfermedad que usualmente no va a cursar con uveitis. Ustedes saben que la principal manifestación ocular es la neuritis óptica, pero pues llama mucho la atención que se afecta el cerebro y el ojo, que son órganos inmunoprivilegiados.
que se afecten al tiempo. Pues se cree que cuando se afectan y dan una uveitis intermedia, no es como tanto por el mecanismo de desmielinización, que pues es lo que clásicamente sabemos, sobre todo en el caso de neuritis óptica. Y acá era para resaltarles la diferencia de que estos son los fármacos que se utilizan para el manejo de esclerosis múltiple y estos son los fármacos que se utilizan para el tratamiento de uveitis y uveitis intermedia o uveitis no infecciosa en general. Entonces vemos que son fármacos muy diferentes. Entonces de pronto lo que funcione como tratamiento para la esclerosis múltiple no necesariamente nos va a funcionar para la uveitis intermedia. Entonces, la asociación de uveitis intermedia y esclerosis múltiple, como les dije, la uveitis intermedia no va a ser la manifestación más frecuente de la esclerosis múltiple, pero la uveitis intermedia sí va a ser la forma más frecuente de uveitis que se asocia a esclerosis múltiple, más que una uveitis anterior, más que una panuveitis o más que una uveitis posterior. Y pues acá es muy importante que tengamos presente que muchos de los tratamientos para esclerosis múltiple y uveitis intermedia pueden tener efectos secundarios y complicaciones visuales y neurológicas que nos pueden hacer confundir con que la enfermedad, sea la cerebral o el ojo, está progresando. Entonces, pues acá resaltar lo que les decía, si tenemos un paciente con uveitis, si tiene síntomas neurológicos o antecedente familiar de esclerosis múltiple, sí pedir una resonancia cerebral y más si pensamos que ese paciente va a requerir terapia anti-TNF. Entonces, este es un medicamento que es el fingolimod, que es un medicamento que es utilizado como primera y segunda línea en el tratamiento de la esclerosis múltiple, pues recidivante, pero pues es importante que lo conozcamos porque puede producir un incremento de la permeabilidad vascular a nivel de las barreras hematorretinianas y dañar las uniones estrechas del EPR y producir edema macular. Entonces, puede que el paciente tenga uveitis intermedia y esclerosis múltiple y entonces esté recibiendo este medicamento. Entonces no vamos a saber si está, o sea, tenemos que evaluar si está produciéndose este edema macular por el fingolimod o por la misma uveitis intermedia, porque puede ser un efecto secundario. Los pacientes que van a empezar esta terapia, pues es importante que el neurólogo los deriva al oftalmólogo, como así nunca hayan tenido ninguna manifestación ocular, ni neuritis, ni uveitis, para que los derive al oftalmólogo y tengamos un OCT o un examen visual de base porque pues este fármaco si tiene pues este efecto secundario, no es muy frecuente, pero pues puede ocurrir y puede ser confusor. Entonces, acá pues este cuadrito me gustó porque muestra como los posibles escenarios de los pacientes que tengan uveitis y esclerosis múltiple. Entonces, tenemos pacientes con esclerosis múltiple sin historia de uveitis intermedia, pues un examen oftalmológico de base para mirar, pues, si, y sobre todo si se van a empezar tratamientos como el fingolimod. Si tenemos un paciente con esclerosis múltiple que desarrolla uveitis intermedia, primero considerar terapias locales, entonces los paraculares, los intravítreos, antes de pensar pues en algún fármaco sistémico, porque pues entraría a ser modificador de su enfermedad y como vimos, no todos los tratamientos para uveitis y para esclerosis son similares si el paciente tiene una uveitis intermedia y no tiene antecedentes de esclerosis múltiple, si se va a considerar una terapia anti-TNF y tiene síntomas neurológicos, pues pedir una resonancia para búsqueda de lesiones desmielinizantes, porque aquí estarían contraindicados. Si tenemos un paciente que ya tenía uveitis intermedia de larga data y después desarrolla desmielinización, si está con anti-TNF, suspender esta terapia y pues ajustar el manejo con el neurólogo para tratar la patología ya dual, ya, porque ya no solo uveitis intermedia, sino esclerosis múltiple. Y si a pesar de que pues está en tratamiento y tiene uveitis intermedia y esclerosis múltiple, pues ya hay que mirar terapias que pueden beneficiarse en ambas condiciones, como algunos metabolitos como el azatioprina, que sí son utilizados en la uveitis intermedia y la esclerosis múltiple, o fármacos biológicos como el rituximab. Otra de las terapias pues que se describía más clásicamente era el uso de la crioterapia y acá pues era sobre todo en los casos de pars planitis. La pars planitis usualmente se da más en los niños que pues se colocaban paraoculares o transeptales de esteroides y se les colocaba crioterapia. Sin embargo pues se ha visto que la crioterapia puede aumentar como el riesgo de la disrupción de la barrera hematorretiniana y pues favorecer la inflamación, por lo tanto, pues la crioterapia ya no es una opción como tan frecuentemente utilizada. Ya lo que se hace más es una panfotocoagulación más dirigida después de haber tomado una angiografía de campo amplio, pues que nos muestre bien esas zonas de isquemia y pues ahí más tratar esto para evitar la neovascularización en la base vítrea y pues así el desarrollo de una hemorragia vítrea.
El rol de la vitrectomía como tratamiento sería como una última opción, o sea, porque el tratamiento debe ser médico hasta en la medida de lo posible. Hay evidencia como muy controversial de si se puede utilizar o no. Algunos estudios dicen que pues al quitar el vitrio y todo este como andamiaje inflamatorio, pues puede ser útil para controlar la uveitis intermedia y el edema macular, pero pues se reserva más en casos de que el paciente tiene una hemorragia vítrea persistente, una vitreitis de 3, 4 cruces que no resuelve con la terapia médica, o pues si ya hay un desprendimiento de retina, pues ya no hay más opción que retina nos apoye con una vitrectomía. Eh, pues se cree que existe un efecto terapéutico mínimo de la vitrectomía sobre la retina, sobre todo en los pacientes con edema macular difuso, más que los pacientes con edema macular cistoide, ya que pues remueve esta tensión pues que causa, que puede favorecer el edema macular cistoide. Y pues dentro de las complicaciones que pueden tener los pacientes, como vimos en el estudio colombiano, pues podemos tener el desarrollo de papilitis, y una papilitis sostenida nos va a terminar pues en una atrofia óptica. El edema macular sostenido pues va a terminar en una atrofia macular que, a pesar de pues de que luego se seque este edema, pues el paciente no va a tener ganancia visual. El desarrollo de membranas prerretinianas y agujeros maculares, y pues si el paciente está haciendo una vasculitis oclusiva y no se ha tratado estas zonas de isquemia, pues puede generar hemorragias vítreas. Si esta hemorragia vítrea o ya hay membranas que pueden generar tracción, pues causarnos un desprendimiento de retina. El desarrollo de glaucoma en el 15% de los casos, secundario a esteroides o a la misma inflamación. El desarrollo de catarata y la queratopatía en banda, sobre todo en los niños con pars planitis o artritis idiopática juvenil. Y pues como último factor de riesgo importante, que a veces no lo preguntamos en la consulta, es si el paciente pues consume de tabaco, ya que pues el tabaquismo también se ha correlacionado con un mayor riesgo dependiente de sufrir edema macular cistoide en los pacientes con uveitis intermedia. Entonces, por lo general, el factor modificable en todas las enfermedades reumatológicas que le dicen los reumatólogos a los pacientes es: deje de fumar, porque dejar de fumar pues les va a ayudar a su enfermedad, y es proinflamatorio fumar. Entonces, si un paciente fuma, decirle que por favor deje esto para pues que nos ayude con el manejo de la inflamación intraocular y el edema macular. Entonces, como mensajes para llevar a casa, entonces la uveitis intermedia existe, hay que sospecharla y seguirla a tiempo. Entonces, hacer un buen examen oftalmológico, buscar las células en vitro anterior, no siempre es fácil, buscar si las células son pigmentadas, son hemáticas o son blancas. Y pues hacer una muy buena historia clínica como para el que va a hacer seguimiento, o sea, sobre todo el grado de uveitis, o si, por ejemplo, y acá sería una recomendación, si ven pacientes con uveitis anterior, describir muy bien los depósitos retoqueráticos, porque si ustedes hacen una muy buena descripción clínica del momento que llega el paciente con uveitis a la consulta de urgencias, lo orienta a uno. Porque si ustedes describen, depósitos retoqueráticos, medianos, blanquecinos, o sea, ya lo orienta a uno que es una uveitis granulomatosa, y te ensancha un poquito como las causas que estás buscando. Si le vieron nódulos en el iris, si le vieron atrofia iridiana. Aquí, pues, en la uveitis intermedia, el grado de vitritis, porque muchas veces lo que hacemos es: llega un paciente con uveitis a la consulta de cualquier tipo, prednisolona. Y eso ya cuando le llega a uno a consulta, pues ya no ve tan claro cómo eran los depósitos retoqueráticos. Entonces ya uno a veces dice, bueno, asumo que fue no granulomatosa por historia clínica, pero si ustedes una descripción muy clara de la consulta inicial de urgencias, eso le ayuda mucho a uno como para el seguimiento y saber si fue hipertensivo o no. O sea, todas estas cositas le van dando como pistas a uno para poder pues construir el tipo de uveitis, y la idea no es pedir un arsenal diagnóstico, o sea, un escopetazo, sino como que tengo este tipo de uveitis, es unilateral, bilateral, pienso en estas causas, pido esto. Entonces es como para que no pensemos que pues es como pedir exámenes a la loca. El primer paso en las uveitis intermedias y en general es que descartemos que esto sea una causa infecciosa o síndromes de enmascaramiento. Y pues que los pacientes con uveitis intermedia, como vimos en el estudio de Colombia, estaban alrededor de más de 19 años, más o menos 17. Entonces son pacientes en edad laboralmente activa. Entonces la idea es evitar secuelas oculares y pues utilizar fármacos que, como esta entidad es crónica, nos permitan el ahorro de los corticosteroides tanto para los efectos oculares como sistémicos. Y pues el manejo multidisciplinario pues va a evitar complicaciones propias de la enfermedad si se asocia a una enfermedad sistémica, sarcoidosis, esclerosis múltiple, BSET, o los efectos secundarios ya propios de la terapia, que vimos que las terapias funcionan, pero no son inocuos. Listo.
Bueno, Natalia, muchas gracias por esta amplia revisión. Abrimos el micrófono para las preguntas que quieran hacerle o los comentarios que quieran compartir. En el chat hay una pregunta de la autora Olga Rubio. Dice que hallazgos incidental de copos de nieve periférica en una niña de 8 años que consulta para gafas totalmente asintomática. ¿Qué conducta seguir? Pesquisa Pues completa. Pues si vimos copos de nieve, yo le pediría, o sea, evaluaría bien si no hay celularidad en cámara anterior, si no hay celularidad en vitro, y yo pues para estar más segura pediría una angiografía, porque pues con la angiografía sí puedes determinar si hay una vasculitis asociada o no. Si la angiografía o no, sale negativa para vasculitis retiniana y sobre todo una angiografía de campo amplio, porque me dice que los copos de nieve están en la periferia y no le vi más signos inflamatorios a este paciente, pues podría uno remitir a reumatología pediátrica porque puede ser una artritis idiopática juvenil. O sea, hay que interrogar a la niña si tuvo dolor en la rodilla, en las articulaciones, y la artritis idiopática juvenil tiene como varias variedades, oligoarticular, poliarticular, asociada a entesitis. Entonces, pues, sobre todo en un niño, yo como que sí remitiría y preferiría pecar un poquito en exceso porque se nos puede estar pasando una artritis idiopática juvenil y me aseguraría con una angiografía si no está inflamada. O sea, porque estas uveitis no te van a dar ojo rojo, no te van a dar fotofobia, no te van a dar síntomas, entonces, y más en los niños que pues ellos no van a referir síntomas, entonces, si la niña estaba acostumbrada a ver así, pues va a creer que esa es la visión normal, entonces yo preferiría, sobre todo si es de niños, estar completamente segura antes de decir, no, pues solo no hago nada. No hay más preguntas en el chat. Natalia, en lo que llevas de experiencia aquí a nivel local, eh, ¿los factores etiológicos se comparten a lo que presentó ayer la doctora de la Torre, digamos a nivel local, o qué has visto tú dependiendo del sitio, de... Pues la doctora Latorre encontró que pues la mayor causa son idiopáticas y sí, o sea, yo les busco y muchas veces quedan en idiopáticas, pero de pronto es que porque puede que cuando te llegan con uveitis no han hecho toda la enfermedad sistémica, porque pues puede que aparezca unos años más adelante. Pero la tuberculosis ocular creo que es un diagnóstico muy difícil en nuestro medio. Porque no siempre logramos la confirmación microbiológica y por eso pues en ese estudio ella me llamó mucho la atención que ella reportó dos pacientes con tuberculosis ocular que debutaron con uveitis intermedia. Entonces es muy difícil porque pues uno a veces no quiere ser tan invasivo y uno intenta pues a veces tomar PCRs de humor acuoso, no entrar a tomar una PCR vitro porque pues ya eso tocaría entrar a hacer una vitrectomía y entrar a tomar una PCR vitro en un paciente que 20-30 pues porque la mayoría de los pacientes con uveitis intermedia no tienen una mala visión, entonces como que a veces es muy difícil poder confirmar por biología molecular y peor por cultivos que hay una tuberculosis ocular. Entonces yo creo que ese diagnóstico está un poquito como subdiagnosticado acá en nuestro medio porque pues y de nosotros no depende dar esa terapia, o sea, esa terapia depende de infectología. Entonces yo creería que es complejo y pues lo otro es que para TV ocular muchas veces, sobre todo las personas, los expertos de uveitis en la India, pues ellos sobre todo no solo utilizan las pruebas de PCR, sino ellas utilizan la tuberculina, los IGRAS y la radiografía de tórax, buscan como otras formas de llegar a este diagnóstico. Entonces, para mí, tuberculosis ocular está como subdiagnosticado en nuestro medio. Sarcoidosis, sí he visto pacientes con sarcoidosis y uveitis intermedia, entonces, pues aquí usualmente se da como los que yo he visto, uveitis granulomatosas hipertensivas y cuando ya aclara un poquito, ya uno le busca, le encuentra la vasculitis, sobre todo una periflebitis y que tiene a veces como, ¿cómo se llama? Este beading, como este ensanchamiento en las venitas, pero pues toca irse a interrogar muy bien al paciente. Muchas veces yo pido un TAC de toras porque una radiografía de toras es como insuficiente o no te va a dar mucha información, entonces prefiero a veces exagerar y pedir un TAC de tórax si tengo una alta sospecha de sarcoidosis. Acá la discusión con los reumatólogos es que en el workshop de sarcoidosis está que pidamos la enzima convertidora a angiotensina. Ellos dicen, eso no sirve para nada, pero pues yo les digo, está en el workshop, yo la voy a seguir pidiendo y en algunos casos me ha dado positivo, entonces pues, pero sí pido la enzima y si
y el TAC, porque prefiero como estar segura si no hay manifestación pulmonar, porque la sarcoidosis se manifiesta sobre todo en piel y en pulmón, entonces como estar más seguros. ¿Y qué otro diagnóstico? Por esclerosis múltiple no he tenido pacientes, porque lo que más veo es neuritis óptica que se da como manifestación. Y las del HLA-27 que les mostraba, que no todo HLA-27 es uveitis anterior aguda con hipopión, no. El HLA-27 se puede asociar a espondilitis anquilosante, a enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reactiva. Entonces, como que ciertos subtipos de este espectro de enfermedad se pueden asociar más a uveitis intermedia. Y la pars planitis es cuando ya es un niño, por lo general son niños o adolescentes que tienen uveitis intermedia y le han buscado de todo, todo, y solamente tienen los copos de nieve o los bancos y la vasculitis periférica, pues ese es un diagnóstico como ya más de exclusión porque es idiopático, o sea, no se asocia a algo sistémico. Sin embargo, en los niños es importante que como ellos muchas veces también van a terminar en anti-TNF, seguirlos en el tiempo porque puede que más adelante hagan síntomas desmielinizantes. Entonces, esto es crónico, esto es una enfermedad que toca seguirla con manejo multidisciplinario crónico. Perdón si me extendí. No sé si haya más preguntas. No, doctora, no hay más preguntas en el chat. Bueno, Natalia, muchas gracias. Nos dejaste actualizado en este tema, que menos mal que tenemos el apoyo de ustedes para poder decir, bueno, estudienla porque hasta aquí llego. Muy amable y Bueno, gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias, doctora. gracias.